lo que se realice en este lugar, Padre, y que seas tú protegiéndonos, Señor, en la red, en nuestras familias, nuestra propiedad, en nuestras casas, nuestra mente, Señor, para estar concentrados en todas las cosas que se den en este lugar. Gracias, Padre. Bendecimos a cada uno de los que estamos aquí reunidos y te pedimos, Padre, que se sigan añadiendo, Señor, y también hacemos extensiva la bendición para todos nuestros familiares y también, Señor, en este tiempo de fiestas podamos compartir la palabra, que sea una oportunidad para llevar de tu amor a todas las personas que tú pongas en nuestro camino. Gracias, Padre. Te bendecimos, pedimos protección tuya, Padre, de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A seguir ahí, Natalia. Buenas Amén. días. Padre Jehová, nos dirigimos a ti, Señor, para que tú puedas dirigir esta reunión, Señor, y sobre todo al predicador que nos va a dar su palabra, Señor. Ponle palabras de sabiduría, de entendimiento, Señor, y de revelación, Padre, para que pueda él darnos una palabra nueva, Señor, para poder dirigir a nuestra familia, a nuestras congregaciones, a nuestros vecinos, Señor. En este momento, Señor, pedimos en unidad también por los hermanos que aún no vienen para que apuren su entrada, Señor, y no se pierdan esta palabra, Señor, que tú nos quieres dar hoy día, Señor. Te pedimos también por nuestra nación, Señor. Prioridad aérea en el tema de Ucrania, mi general. Que necesita una dirección, Señor. Pon ministro, Señor, para que pueda dirigir esta nación, Señor. No permitas, Padre, que nuestra nación, Señor, se pierda, Padre. Hay grandes ministros, Señor, que pueden influenciar, Señor, a esta nación. Sé que se puede empezar por el vecindario, Señor, pero que pensemos, Señor. Te pedimos tu dirección y tu protección por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres ese buen papá que nos quiere revelar, Señor, las cosas. La palabra dice que lo revelado al hombre, lo ocultó a ti. Pero hoy, Señor, estamos seguros que por tu amor, que nos has dicho, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy nos vas a revelar, Señor, y usarás al pastor Manuel, Señor, con tu amor, con tu poder, con tu misericordia, con tu gracia, con tu favor. Abre, Señor, desde este momento nuestro entendimiento. Como decían ahorita, limpia los aires para que nos protejas. Nos estás direccionando, pero sobre todo, Señor, baja al corazón, revelación, Espíritu Santo. Baja al corazón, Señor, esa revelación que cambia, porque tan solo una palabra tuya es suficiente para transformar la vida de un ser humano. Y mi Dios, que hoy estemos atentos, que nuestros oídos, nuestros ojos, todos nuestros sentidos espirituales estén atentos a la revelación que tú nos vas a dar en esta mañana, Padre. Y gracias, Señor, por usar poderosamente a tus hijos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Pastor, le di el derecho administrativo por si quiere manejarlo de la computadora. Vamos a poner una breve alabanza ahí por petición general. Amén. Vamos a poner ahí un corito viejito a ver si nos animamos. Y ya de ahí coge usted la posta de Amén. México. Aquí.
mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Y los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Amén. Amén, amén. Pues pastor, muy buenos días nuevamente y buenos días para todos. Qué gusto tenerlo por estos lados nuevamente y hace unas semanas atrás el pastor Kiki empezó un tema de la fe y el Señor puso en nuestro corazón de que finalizáramos el año hablando de fe, que es bien importante. Hay unos temas que hemos enfatizado en el grupo, que es ser entendido en los tiempos, la obediencia y la fe, todos van bien conectados, ¿no? Entonces, aún no puede haber fe sin obediencia. Amén. Y la fe nos transporta a ser entendido en los tiempos, ¿no? En lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Entonces todo se va íntimamente ligado. Así que, pastor, nos motivamos y por el resto del año y quizás de pronto unas cuantas reuniones el próximo año, pues vamos a seguir trabajando el tema de la fe porque es un tema muy extenso. Así que, pastor, lo que el Señor le haya puesto en su corazón para hoy, lo vamos a recibir muy atentos, ¿no? Amén. Muchas gracias y bienvenido. Amén, queridos hermanos, hermano Agustito González. Usted sabe cuánto cariño le tenemos nosotros acá en el Perú por su tremenda obra que usted vino a hacer acá, juntamente con el hermano Quique Zúñiga, el pastor amado Quique, que está haciendo una obra tan bella que Dios la ha llamado a hacer. Y este grupo tan bello de orar sin cesar, que es muy importante la oración, o sea, desde el punto de vista bíblico, nada puede ser hecho sin oración, ¿no? Sabemos que el que responde la oración es nuestro Padre Dios, pero es necesario venir ante Él en rogativas, súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias.
¿Por qué? Porque Dios le ha placido hacer todo a través de su iglesia, que es la Israel de Dios, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces, en realidad, como usted ha dicho, hermano Augusto, el tema de la fe es un tema extenso. ¿Y por qué? Porque, como dicen muchos maestros, y el hermano muchos de nosotros tenemos una influencia directa del ministerio del hermano Kenneth Hagin, ¿no es cierto? Usted también, hermano Agustito, ¿no es cierto? Y nosotros como, digamos, seguidores en ese tiempo de la doctrina del hermano Hagin, teníamos mucho que ver con el tema de la fe. ¿Se acuerda, hermano Pastor Quique Zúñiga? Entonces, es conocido el tema de la fe y su importancia también, ¿no? Lo importante que es el tema de la fe. Y revisar las cosas que hemos aprendido de años atrás y volverlas a aprender a la luz de la Escritura, cada uno de nosotros buscando la palabra, yendo a los originales de las Escrituras, es algo que debemos de hacer. Y eso justamente fue lo que pasó cuando yo en estos últimos 8 años, empecé a ser confrontado con el tema de la gracia extrema, ¿no? Y no quiero entrar mucho a la crítica de esa doctrina, pero sí quiero decir que es una doctrina que no está de acuerdo a la Biblia, porque la palabra del Señor nos dice que a pesar de la obra maravillosa de Dios Padre a través de Yeshua, de Jesús, nuestro Señor Mesías, en la cruz, de que Él perdonó todos nuestros pecados una vez y para siempre, pero una cosa es el estar reconciliado con Dios por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y otra cosa es vivir una vida diaria sin pecado, ¿no? En nuestra relación con las personas, ¿no? Había una vez al año, había la fiesta, desde el punto de vista bíblico, una vez al año, había la reunión de la sexta fiesta anual, era la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la reconciliación. Unos le llaman la fiesta del perdón de pecados o la santa convocación de perdón de pecados. Ese era el Yom Kippur. Kippur significa cortar, ¿no? O sea, el día donde se derramaba la sangre del macho cabrío en el altar del lugar santísimo, el altar de oro, del arca del testimonio, donde estaban los 10 mandamientos, y donde estaba el ánfora que contenía el maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Esas 3 cosas estaban ahí, en el lugar santísimo, y al pie de ese tabernáculo de oro había el libro de la ley. Una cosa era el libro de la ley que escribió Moisés, y otra cosa era las tablas del testimonio que Dios escribió, que estaban dentro del arca del testimonio, ¿no? Entonces, cuando hablamos del testimonio de Dios, en realidad estamos hablando de Cristo Jesús, ¿no? Porque Jesucristo es el maná de Dios que descendió del cielo. Jesucristo es la vara de Aarón que reverdeció, porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y Jesucristo son los 10 mandamientos hecho carne, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pasamos ahora a leer la Biblia. Entonces, como me han dado el poder para poder compartir, voy a compartir en Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice, con respecto a la fe, con respecto a la palabra de Dios. Entonces vayamos a Deuteronomio capítulo 4. A mí me gusta mucho Deuteronomio porque prácticamente Deuteronomio es una nueva explicación de lo que pasó, ¿no? Y en Deuteronomio se hace una explicación de lo que ocurrió con los padres de esta nueva generación que estaba aquí. Ya eran los que habían salido
de los que habían salido de Egipto, solamente habían entrado Josué y Caleb a la tierra prometida. Entonces vayamos a Deuteronomio 4 en adelante. Gracias, Padre Dios. Amén. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Este mandato de acá, bueno, pensaba leer todo directamente, pero mejor voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos que hay una maldición para aquel que añade y quita, ¿no? Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 3:10, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, ¿no? Y dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Porque los fariseos y los rabinos, desde el año 586 hasta el 516 estuvieron en Babilonia e introdujeron una doctrina falsa en la religión del pueblo de Israel. Esta religión nueva fue añadir unos mandamientos y quitar unos mandamientos de Dios, de lo cual Jesús habla en Marcos capítulo 7, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero acá Dios está diciendo: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Tan es así que en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, dice: hay una maldición para aquel que añade o quita a la escritura, y muchas otras partes de la Biblia. Continuamos en el versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces acá vemos que Dios manda a través de su profeta Moisés que nosotros pongamos por obra, que actuemos en los mandamientos que Él nos dice. En otras palabras, que no solamente sea un tema mental, intelectual, volitivo, de deseo de hacer, sino que eso que nosotros sabemos lo actuemos. Eso significa ponerlo por obra. Una cosa es poner por obra y actuar en la palabra de Dios, y otra cosa son las obras muertas y las obras de la ley, que después posteriormente fueron añadidas por estos fariseos a partir del año 586 a.C. hasta el 516, que estuvieron en la deportación de Babilonia, el pueblo el reino de Judá, el reino del sur. Entonces acá otra vez dice, ¿no? Guardadlos pues y ponedlos por obra, dice. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. De la misma manera, vemos que en 1 Tesalonicenses, la palabra de Dios nos habla de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. Entonces la fe tiene una obra. No hay una fe sin acciones correspondientes. Y esto está desde el Antiguo Testamento, porque acá dice la Biblia: guardadlos y ponedlos por obra. Guardadlos y ponedlos por obra.
Es un mandato de Dios. Eso no fue una desviación. Vamos a ver cuál fue la desviación dentro de un momentito. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta, como es toda esta ley que yo os pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Parte de la prosperidad del pueblo de Israel, y nosotros ahora somos la Israel de Dios, no somos la Israel natural, que desciende según la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pueblo judío. Nosotros somos la Israel espiritual, los que hemos sido injertados en el buen olivo, juntamente con las otras ramas, que son de los judíos que han recibido al Mesías, Yeshua, o a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, parte de la prosperidad de una nación es hacer discípulos, enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, a nuestros discípulos y a los discípulos de nuestros discípulos. Versículo 10. El día que estuvisteis delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Disculpen un ratito, ya está. Nube y oscuridad. Y habló Jehová. Ahí está la palabra de Dios. ¿Cuándo le escucharon? Ahí fue donde escucharon la palabra de Dios. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis, ahí está, yo oí la voz de Jehová, Dios, cuando estaba en el monte Horeb. Ahí ellos podían decir eso. Yo escuché la voz de Jehová, Dios, escuché sus palabras. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto. Y esta es la parte central, ¿no?, de lo que quería enfocar ahora, ¿no? Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Ahí está bien claro otra vez. Los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Qué bello, ¿no es cierto? Pero en la versión, esta es la versión 1960 de Reina Valera, vamos a ir a la de 1909. Dice, Reina Valera 1909, que está más clara para mí, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Gloria al Señor. Las 10 palabras. Ese es como los israelitas hablaban y decían de los 10 mandamientos. Son las 10 palabras. Hermanos, bien claro acá, esta es la constitución de Dios. Pero acá no está Jesús, dice alguno. No, Jesús son los 10 mandamientos hecho carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. ¿Cuál palabra? La palabra que habló en el monte Horeb. Pastor, pues eso es para el Antiguo Testamento. Sí, tiene razón. Es para el Antiguo Testamento en el sentido de que estaban escritas en 2 tablas de piedra. Pero ahora Dios ha escrito esos 10 mandamientos en las tablas de mi corazón y de tu corazón. Entonces, hermanos, la fe viene por obedecer, como dijo el hermano Augusto González hace un momento, nuestro querido hermano. La obediencia y la fe están de la mano. No se puede tener fe sin obediencia. Voy a volver a repetir 13. Y él os anunció su pacto. ¿Cuál es su pacto? El cual nos mandó poner por obra las 10 palabras
y escribiólas en 2 tablas de piedra. Esas 10 palabras en hebreo es Eser Devarim. Esas 10 palabras, Eser Devarim, Devar es palabra, Devarim son palabras, Eser es 10, Eser Devarim. Esas 10 palabras ahora ya no están solamente en las tablas de piedra, ahora están en las tablas de nuestro corazón. Para ello vamos a ir a Hebreos 8, versículo 10. Vamos a ir a la 60. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, el nuevo pacto es esas leyes que estaban en 2 tablas de piedra, ahora están en mi corazón. Voy a volver a repetirlo, hermanos. El nuevo pacto es esas 10 palabras, Eser Devarim, que Dios dio y escuchó todo el pueblo. Hay pocas veces en la Biblia donde Dios habla y escuchan todos. Y esta es la principal. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cómo nos llama ahora a nosotros que éramos gentiles y que hemos sido injertados en el buen olivo, en la vid verdadera, quien es Yeshua, quien es Jesús nuestro Señor? El árbol bueno, el árbol verde. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nos llama Israel. Nosotros somos la Israel de Dios. No los descendientes según la carne, sino los descendientes según la fe. Ahora eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 10 en unos momentos adelante. Estamos viendo una óptica de la fe bíblica desde el punto de vista desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado en Yeshua, en Jesús, porque todo lo que había en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de Jesús. Así que nosotros, como la Israel de Dios, no digo el Israel según la carne, como la casa de Israel, con las cuales Dios ha hecho el nuevo pacto, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí vemos con claridad que Dios ha puesto esas leyes en nuestro corazón. Con respecto a que Él nos llama, y el apóstol Pablo nos llama también, que en aquel tiempo estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios. Eso está, ¿quién me lo puede decir, por favor? Eso está, ¿en qué libro? En Efesios, capítulo 2. Nos llama con ciudadanos de Israel, hermanos. A nosotros que antes éramos gentiles y que ahora somos casa de Israel. No digo que somos judíos, no he dicho eso, somos casa de Israel. Vamos a ir al versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais, ya no somos, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Si antes estábamos alejados, ahora estamos hechos cercanos. Somos parte de la Israel de Dios. Lo mismo dice Pablo en Gálatas 6:16. Y la Israel de Dios, dice. Continuemos. Y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza, sin Elohim, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua, HaMashiach, en Jesús Mesías, vamos a decirlo así, vosotros, hablando de los que eran gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Bien claro lo dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Y cómo se llama ese uno? Se llama el pueblo israelita que está ahí en Medio Oriente. No, señor. Eso en realidad debería llamarse Judea, la nación de Judea. Nosotros somos la Israel de Dios. Nosotros, las 12 tribus que creemos en el Mesías, somos la Israel de Dios. Pastor, pero si las 10 se perdieron, 10 tribus se perdieron. ¿Y quiénes son las otras 10? ¿Cómo puedo saber si yo soy parte de esas 10 tribus? Porque el que cree en Yeshua es injertado en el Israel de Dios. Eso es todo. El que cree es salvo. Y esa es la fe principal. Esa es la fe principal. La fe principal es creer que Dios, Jehová, nuestro Padre Dios, creador del cielo y la tierra, mandó a su Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías Salvador, para que por medio de él pudiera darnos la vida de Dios, la vida eterna, la vida que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Esa vida que ya está en nosotros, hermanos. Esa vida es la vida eterna de Dios. Esa vida es la vida que Él prometió. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús es en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, parte de la bendición y el pacto que Él nos ha dado en sus promesas es el vivificarnos día a día. El vivificarnos significa extender nuestros años de vida en la tierra. Haz estas cosas, cumple estos mandamientos y por ellos extenderé vida. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Mas el justo por su fidelidad a guardar sus mandamientos con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, será extendido en años de vida, en paz, en abundancia, para servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero este pueblo, que es la Israel de Dios, nosotros le honramos con todo nuestro corazón. Amén. Vamos a terminar de leer este versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y cuáles eran las enemistades? Dice alguno, la ley era la enemistad. No, señor, era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Los añadidos y los quitados, vamos, lo que añadieron y lo que quitaron a la ley de Jehová. Esa ley de los fariseos que empezaron a dar ordenanzas, empezaron a dar lo que se llama el takanot y maasín. Takanot y maasín eran como decretos legislativos, como decretos supremos, que ellos daban, aumentando a la palabra de Dios y quitando a la palabra de Dios, lo cual vamos a ver en un momento en Marcos capítulo 7, cómo el Señor Jesús se molesta tremendamente con ellos y les dice, ustedes siguen las tradiciones de los ancianos y anulan la palabra de Dios. Y ese evangelio que se predicaba en la época de Jesús y de Pablo era un evangelio corrupto. ¿Por qué? Porque estaba mezclado con las tradiciones de los rabinos, de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, que habían añadido y habían quitado a la palabra de Dios. Por eso Pablo y Pedro una y otra vez dicen, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, indicando con ello es necesario obedecer solo lo que está escrito en la Torá y nada más lo que está escrito en la Torá, en la Tanaj, perdón,
o sea, en la Biblia que ellos tenían. No debemos de obedecer lo que dicen los rabinos. Vamos a terminar de leer dos versículos más, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, en sí mismo, ¿ven? Si está diciendo que Jesús en sí mismo es el Israel de Dios, significa que Dios llama a Jesús su pueblo, llama a Jesús la Israel de Dios. Dios llama a Jesús, Israel es mi primogénito. Dios dice de Jesús que Jesús es la Israel de Dios, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. ¿Qué? De dos pueblos hace un hombre. ¿Y cómo llama ese nombre? A ese hombre lo llama Yeshua. Toda la obra de Dios está centrada en Yeshua. Pero si solamente vemos a Yeshua, a Jesús, sin ver al Padre, estamos creando una nueva fe, una nueva religión, una doctrina falsa, una falsa doctrina que bota al Padre, que lo saca de en medio, cuando fue el Padre quien por medio de su Hijo nos da la salvación. Fue la obra de Jehová por medio de Yeshua la que nos hace salvos. Es la resurrección de Yeshua que el Padre hace por su propio espíritu, porque si Jesús no hubiera resucitado, nada valdría nuestra fe. ¿Y quién lo resucita? Nuestro Padre Dios. En 2 Corintios capítulo 5 dice que Dios mismo estaba presente en Cristo. Jehová mismo, el Padre, el autor del cielo y la tierra, el creador, el único soberano, al único que los hombres no han visto ni puede ver, Él estaba presente en Cristo ese día, en el Gólgota, reconciliando consigo al mundo. Y ese era el tipo, ese mismo día se selló el Yom Kippur espiritual, porque en ese momento se rasgó el velo del templo desde arriba abajo, indicando con ello Jehová que Yeshua, que Jesús había derramado su sangre, su carne, y que ahora lo que nos impedía entrar a la presencia de Dios, que era la justicia regalada por Dios por medio de Jesucristo, ahora esa justicia estaba abierta para todo aquel que crea. Rasgada desde arriba abajo, como una cortina rota, para que tú y yo podamos entrar a la presencia del Padre Dios. Qué bello, ¿no? Entonces, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el nombre? Yeshua. Matando en ella esas enemistades de los fariseos, esos mandamientos hechos por hombres. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ya no eres gentil, eras gentil, ahora eres Israel de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos de los santos significa conciudadanos del reino de Israel, de la Israel de Dios, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, los ex gentiles, que ahora son Israel de Dios, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Voy a hacer una pregunta para todos mis hermanos y mis hermanas. El pueblo de Israel que está en Medio Oriente, ¿creen que Jesús es el Mesías? Algunos sí. 90% o más de ellos no creen que Jesús sea el Mesías. ¿Son ellos el pueblo de Dios? Según la carne, son pueblo de Dios, pero no son la Israel de Dios por las promesas y por la fe. Gloria al Señor. Y ahora,
¿Cómo estamos de tiempo? Ya hemos hablado bastante tiempo, pero yo quiero ir al Nuevo Testamento para ver Romanos. Quizás en los 3 capítulos más ignorados de la Biblia son Romanos capítulo 9, 10 y 11. Son los capítulos más mal interpretados de las Escrituras. Acá hemos establecido un fundamento, que nosotros somos la Israel de Dios, que nosotros somos parte de la Israel que Dios había llamado, pues Dios dijo a Abraham y a su simiente que él heredaría la tierra. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Quién es la simiente? Yeshua, Jesús. ¿Quién es su simiente? Nuestro Señor, la principal piedra del ángulo. ¿Y del ángulo de qué? La principal piedra donde todo el edificio se construye. ¿Y cuál es el edificio? Es el templo vivo del Dios. Y tú, mi hermano, eres, y mi hermana, tú eres una sacerdotisa, un sacerdote, para ofrecer continuamente holocaustos, sacrificios espirituales a Dios, por medio de Yeshua, por medio de Jesús, ¿no? Presentando tu cuerpo como un holocausto, una ofrenda del todo quemada para Dios, como una ofrenda de adoración. El rey David dijo, no ofreceré a Jehová ofrenda que no me haya costado. A veces regalamos a la gente lo que nos han regalado, hermano. Eso no es lo que Dios nos manda. Dios nos manda a ofrendar algo que nos cueste. No estoy hablando de dinero, dar comida, dar vestido, dar tiempo. También dar dinero en la iglesia local para mantener al reino de Dios. Nuestra mayordomía, nuestra fidelidad en lo que Dios nos ha dado. Entonces, tú eres una ofrenda a Dios. Cuando dices no al pecado, cuando restringes al viejo hombre crucificado, poniéndolo crucificado y sometido a la escritura, y cuando te revistes del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, en la justicia y en la santidad de la verdad, allí cuando le dices a tu carácter, cállate, viejo hombre, estás sujetado fuertemente hacia abajo, pero una cosa hago, sujeto a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Una cosa hago, someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, crucificado todos los días ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y lo que ahora lo vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la fe principal. La fe que salva, la fe que sana. Yo sirvo a Jehová por medio de Yeshua. Yo sirvo y adoro a Jehová por medio de Yeshua. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Hay un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Es decir, adoramos al Padre por medio de Yeshua. Y presentamos ofrenda, sacrificio, todos los días, hermano. Presentamos alabanza, adoración, cántico. Levantamos nuestro corazón, decimos gracias, Señor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. No importa que los reyes de la tierra estén planificando destruir esta nación, estén planeando el aborto, estén planeando la sodomía. Tu Padre reinas y gobiernas. Tu reino es reino eterno. Tu dominio es un dominio de todas las generaciones. Porque yo, Jehová, soy gran rey, y en todas las naciones se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Porque yo, Jehová, soy gran rey, mi nombre es temible entre las naciones. Ay de aquel que se levante contra nuestro Padre Dios. Él es fuego consumidor.
Así que Jehová está sentado en su trono, hermanos. Y Jesús está a su derecha en el mismo trono. Y tú estás sentado juntamente con Cristo, porque Él es la principal piedra del ángulo y tú estás edificado sobre la principal piedra del ángulo. Somos un pueblo de reyes, de reinas y sacerdotes y sacerdotisas. Somos un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren por medio de Yeshua. Entonces dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es Mesías, la cual es Hameshiach, dice en el hebreo. Amén. Ahora vamos a ir a Romanos, ya para terminar. Sé que yo podría estar ahorita más tiempo, porque ha venido una unción fuerte para enseñar sobre mí. Y podría estar, aparte que sé que ustedes están escuchando con mucha prontitud y solicitud de corazón. En Romanos capítulo 9, vayamos ahí, y entendamos de una vez qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de sus hermanos según la carne. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Se dan cuenta cómo dice israelitas, no dice judíos? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todos los que descienden de Israel son israelitas. Perdón, porque no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerdan que Esaú, Agar también fue hijo, Agar dio un hijo a Abraham que se llamaba Ismael, pero la descendencia era en Isaac, y esa descendencia es Yeshua. Esto es, atento acá hermanos, por favor, gloria al Señor. No son los hijos según la carne, no son los hijos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Otra vez lo voy a decir. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esta es una revelación que la gente no entiende hasta ahora, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y a quién era la promesa? A Abraham y a su simiente. Entonces, si tú estás en la simiente de Abraham, quien es Yeshua, quien es Jesús, tú eres hijo de la promesa. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Era cuando Abraham tenía 99 años y Dios viene y le dice, dentro de un año Sara tendrá un hijo. Por supuesto que Sara se rió, ¿no? Y dice Sara, ¿cómo será que yo voy a tener deseo y tener un hijo encima? Y se ríe, ¿no? Porque tenía 90 años y su esposo tenía 99. Continuemos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni aún ni bien ni mal entre Jacob y Esaú. Estaban naciendo, no era que uno había hecho mal y el otro había hecho bien, sino dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ahí está. Gloria al Señor. Un ratito, perdón. No por obras, sino por el que llama.
Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? Porque Esaú cambió su primogenitura por un plato de frijoles. Jacob, que no tenía la primogenitura, que era el debilucho, se tuvo que convertir en un trafero, en un estafador, en un trucho, para robarle la primogenitura de Esaú, porque tenía puesta la vista en las cosas de arriba, en lo que le contaba Abraham, su abuelo, en lo que Abraham le contaba de Noé, en lo que Abraham le contaba de Noé y de Adán y de Set y de Enoc. Él tenía puesta la mira en las cosas de arriba. Esaú no, Esaú quería comer su McDonald's nomás, irse a dormir. ¿No? O sea, estaba pensando nomás en su barriguita. Por eso dice la Biblia, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios son sus propios deseos. Nosotros tenemos un Dios que está sentado en su trono, a él servimos. 14. Vamos a leer el 12 primero otra vez. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y que me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, ni el más alto ni el más fuerte, sino de Dios que tiene misericordia. Pero ahí está el secreto. ¿De quién tiene misericordia Dios, nuestro Padre? Ese es el secreto. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y por eso lo endurece a Faraón, para que su gloria y poder sea manifestado. En otras palabras, cuando el enemigo es más poderoso y más trejo, Jehová más gloria y más exaltación tiene. Por eso, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ninguno será fuerte en su propia fuerza. Amén. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Si él hace a las personas como él quiere, ¿por qué va a inculpar al faraón, por ejemplo? Porque ¿quién resistió a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿para qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Repite conmigo, mi hermano, yo soy un vaso de misericordia. Yo soy un vaso de misericordia. Una vez más dilo, yo soy un vaso de misericordia. Yo soy un vaso de misericordia. Amén. Dice, a nosotros Él nos ha llamado, a nosotros que hemos respondido a su llamamiento, recibiendo en nuestro corazón la obra que Jehová ha hecho a través de Yeshua. ¿Quién es el vaso de misericordia del cual Dios se apiada? Aquel que cree que Yeshua es el enviado de Él. Aquel que cree que Yeshua es el profeta prometido por Moisés. Profeta como yo os levantará Jehová, y todo aquel que en él crea será salvo, y todo aquel que en él no crea será cortado de Israel. Por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el Mesías? No soy, dice. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy uno que habla, una voz en el desierto, una voz que clama en el desierto. Preparad los caminos del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se levante y todo collado sea aplanado, y haced caminos rectos para el Señor, para vivir conforme a esa rectitud y esa justicia. Entonces acá vemos, hermanos, que Dios siempre va a tener misericordia de sus vasos de misericordia, de todo aquel que reciba a Jesús. Por eso tenemos que anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a los gentiles, y a la no amada, amada. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los gentiles, ahí lo quieren apedrear, porque ellos nunca entendieron que la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles.
y que esos gentiles al creer iban a formar parte del pueblo de Israel. En otras palabras, Israel de Dios va a ser toda la tierra. ¿Qué? Y va a ser la nación más exaltada porque va a ser la única. Y todas las naciones vendrán y adorarán a Jehová. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Gloria al Señor. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Eso va a ser ahora, hermano, cuando Jesús venga y va a ir a predicar a la Israel, a la nación de Israel. Y ahí todos aquellos judíos que no creen en él van a creer. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud, rápidamente. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Y acá viene la conclusión, pues, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Esta pregunta que hace el apóstol Pablo es maravillosa. ¿Por qué? Como si Dios había dado toda su revelación en el monte Horeb, en el monte Sinaí, había puesto el fuego, el resplandor, los truenos, la nube de oscuridad, las tinieblas, el vapor, había dado sus 10 palabras, su eser de Barín, las 10 palabras, los 10 mandamientos, y todo el pueblo escuchó la palabra de Jehová, oyeron la voz de nuestro Padre Dios. ¿Qué oyeron decir a Jehová Dios? Yo soy Jehová vuestro Dios. No os haréis dioses en el cielo ni en la tierra para servirles ni postrarse delante de ellos. No tomarás mi nombre en vano. Guardarás el día de reposo, el Shabbat. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra y te vaya bien en todo. No matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni la casa, ni la tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su burro, ni su mulo, ni su caballo, ni su buey. Esos 10 mandamientos, la constitución de Jehová la puso en tu corazón ahora, y eso fue lo que ellos oyeron. Y esa ley ahora está en tu corazón. Ya, ¿y por qué no alcanzó entonces, si tanta maravilla, por qué entonces Israel no alcanzó esa justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y esa frase, obras de la ley, no significa lo mismo que obrar en los mandamientos que Dios nos manda en su ley. Es dos cosas totalmente diferentes. Las obras de la ley son los añadidos de los fariseos y el obrar en los mandamientos de Dios son los que Dios nos manda hacerlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por obra, no por fe, sino como por obras de la ley, por las tradiciones de los ancianos. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito aquí, que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la roca de caída? Es que los fariseos y los judíos en la época de Jesús y de Pablo y de Pedro decían que había que guardar los mandamientos de Dios y los mandamientos de ellos. Y a los mandamientos de ellos le dieron un nombre hasta ahora, le llaman la ley oral, le llaman. Han inventado una ley oral que Dios le dio a Moisés, que no sale en la Biblia, ¿no? Y ellos dicen que esos mandamientos que ellos han añadido y han quitado son la ley oral. Entonces tropiezan en la roca de salvación, que es Jesús, porque Dios dice, ahora en lugar de que cada uno se esfuerce para buscar su justicia de santidad y algunos no puedan alcanzarla, yo voy a hacer gratis para todo el universo mi salvación, dando la justicia de Jesucristo, impartiendo la justicia de Él a todo aquel que cree. Es decir, de la misma manera que en el Antiguo Testamento cuando moría el sumo sacerdote,
Todos aquellos que estaban en las ciudades de refugio por homicidio eran librados de esas ciudades de refugio y podían volver a sus casas. De la misma manera, cuando Jesús muere, la justicia del sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es impartida para todo aquel que está bajo la ley del pecado y la muerte, nosotros, y somos liberados del yugo de Satanás. Entonces, esa justicia es la que ellos ignoran. Capítulo siguiente. Vamos a terminar leyendo esto. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Sí, vamos al capítulo siguiente, a Romanos 10. Disculpe. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, según la carne, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál era la suya propia? Sus propios mandamientos, pues. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin o el objetivo de la ley era Jesús, es Mesías, es el Mesías, porque el objetivo, la meta de la ley era introducir a Yeshua para justificar a todo aquel que cree. Amén. Esa era la meta de la ley, esa era la meta de los 10 mandamientos, poner los 10 mandamientos en nuestro corazón, poner a Yeshua dentro de nuestro corazón por el Espíritu de Dios. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice la justicia que es por la ley. Perdón, la justicia que es por la fe. Pero la justicia que es por la fe dice así. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No tienes que subir otra vez al monte Sinaí, no tienes que subir otra vez al monte Horeb para escuchar la voz de Jehová, el trueno, el relámpago, la nube, la lluvia y los ángeles que hablaban, el sonar de la trompeta y la bocina que cada vez era más estruendorosa. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Ahí la ha puesto Jehová. Este es el nuevo pacto. Pondré mis leyes en vuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír esos mandamientos que están en tu corazón. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, el propio Moisés dijo que los judíos iban a ser, los gentiles iban también a formar parte de la herencia de Dios. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y este es el último capítulo que vamos a leer. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo?
En ninguna manera. Según la carne, no ha desechado al Israel según la carne. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura de Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado? Eran 7,000, pero Isaías pensaba que era el único, pero habían 7,000, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí en la ciudad, en el pueblo de Israel, según la carne, en la nación de Israel, hay al menos 7,000, por decirlo de alguna manera, que no han doblado sus rodillas ante el fariseísmo, ante la religión farisea y rabínica. Un remanente escogido por gracia que cree en Yeshua. Ahí están ellos. Esos son nuestros campeones. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues total? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los vasos de misericordia de Israel, según la descendencia de Abraham, sí lo han alcanzado. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es lo que escribió Pablo hace 2000 años, hasta el día de hoy siguen con el estupor, no creen, prefieren creer en un rabino, en un fariseo, prefieren creer en la ley oral, en el Talmud, que son invenciones que ellos han hecho, muchas veces totalmente contrarias a la escritura. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale las espaldas para siempre. ¿Por qué? Porque han rechazado la voz de Jehová. Y dicen ahora, ellos dicen, ¿no? Que ellos son el pueblo de Dios, pero no guardan los mandamientos de Jehová. Ni siquiera mencionan su nombre. ¿Cómo van a ser salvos si ni siquiera pueden mencionar el nombre de Jehová y el nombre de Yeshua? Y la Biblia dice, todo aquel que invocare su nombre será salvo. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo son la masa restante. Y si la raíz es santa, quien es Yeshua, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, siendo olivos silvestres, has sido injertados, no dice, acá dice en lugar de ellas, pero otra traducción dice juntamente con ellas. Y si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado juntamente con ellas y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por tu fe estás en pie. Por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si entras en soberbia, en orgullo, en altivez de corazón. Mirad pues la bondad de Dios y la severidad. Yo creo ahora que debemos de ver su severidad, hermano. Hemos vivido de su bondad durante todo ese tiempo y ahora la severidad de Dios para hacernos caminar en rectitud en el camino de Yeshua. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Tú eres un vaso de misericordia y esa bondad está para ti, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ven ahí como dice? Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo,
cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Quién es el buen olivo? Es Jesús. Yeshua es el buen olivo, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Gloria al Señor. Y la frase final es esta: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amén. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y este finalmente es el mensaje del Evangelio, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Repitamos eso, hermano, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Una vez más, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Una vez más, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Una vez más, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que tú tienes es de él. Todo lo que tú tienes es por él. Y todo lo que tú tienes es para él. Entonces todo lo mío es de él y todo lo de él es mío. Ese es el pacto. Esa es la fe. Esa es la verdad de Dios en Cristo Jesús. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 27. Vayamos ahí para terminar. 1 Corintios 3. Gloria al Señor. Estoy muy contento de haber compartido esta palabra, hermano. Es la primera parte, 1 Corintios 3, 17. Así que ninguno, 3:21, se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Si todo lo tuyo es de él, entonces todo lo de él es tuyo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea el mundo. El mundo es nuestro, hermanos. No el mundo lleno de sus pecados, sino el mundo que Dios creó, la plenitud de la tierra, todo lo que hay en los collados, en los minerales, todo es nuestro, porque sea el mundo, sea la vida, incluyendo la muerte, hermanos. Cuando morimos vamos donde Dios. Sea lo presente, sea lo porvenir. Hay un futuro para ti, para mí, hermanos. Es nuestro futuro. Lo presente es nuestro. Lo porvenir es nuestro. Todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Creo que ha sido bastante tiempo que compartió. Me faltaba hablar de las tradiciones de los ancianos en Marcos capítulo 7, pero creo que ya no se va a poder, porque ya estamos bastante avanzados, ¿no, hermano Agustito? Pues yo creo, pastor, ahorita que estabas compartiendo las maravillas, creo que va a ser necesario que nos vuelvas a compartir. Amén. Vamos a retomar el próximo año, pues ya tengo el próximo sábado y el siguiente, ya terminamos el año, pero para el Claro. próximo año arrancar otra vez. Entonces ya usted me dirá, y yo creo que es necesario retomar, es
es muy, muy poderoso, muy interesante. Y a mí en particular ya me lleva en otra dimensión, porque hay, lo que usted dice, hay capítulos en las escrituras Amén. que son como tan pesados de entender, ¿no? Sí, Pero el Romanos 9, 10 y 11 ya para mí tomaron otro nivel. claro, porque Mucha, nosotros somos ese Israel. mucha revelación ahí, mucha cosa, y uno a veces lo lee como rápidamente porque es medio complejo. Sí, Esta grabación yo la voy a compartir para la gente. Yo los exhorto a que la amén, vuelvan a estudiar porque es un estudio y lo que usted manifestaba al principio. Dios le dio esa unción especial. Yo tuve la oportunidad de estudiar con el pastor Manuel Lazarte y fue un tiempo maravilloso cuando estuve en Perú. Así gracias, hermano. que la verdad que sí es Gracias, una hermano Agustín. unción, algo muy especial ha depositado en cuanto a ser maestro de la palabra, Amén, para y en servir a mi muchas, Padre y y servir en a su muchas cuerpo. áreas, y en muchas Amén. áreas. Hizo falta hoy la pastora Sofía y que siempre está como la Sí, escudera. la he podido traer acá, si me hubiera dicho que ella estuviera. Hoy día justo estamos cumpliendo 17 años de casados. Es Oh, qué lindo. nuestro aniversario, 17 años. Hoy en aniversario, qué Sí, lindo, tremendo. 3 de diciembre. Sí, y hoy Qué día bueno, estamos contentos. tremendo. Sí, mi Oh, esposa es una bella mujer, es una mujer de Dios, yo la respeto mucho. mm, Y antes que fuera mi esposa, ya predicábamos juntos, o sea, y siempre estábamos juntos porque yo era atraído hacia ella de una manera especial. Era pues el Espíritu Santo que estaba mostrándonos que íbamos a ser esposos, pues en el futuro, claro, ¿no? Pero ya desde que éramos solteros, ministrábamos juntos en una iglesia. qué lindo, Sí. tremendo. Bueno, feliz aniversario, me le extiende. Gracias, Un gracias, saludo. hermano No, Agustín, que Dios lo bendiga. cuando yo lo invito a usted, siempre se me olvidó incluirla a ella, pero pues obviamente ya Está bien, incluí. gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias, pastor, nuevamente, y qué lindo mensaje. Y la verdad que nos anima a volver a la palabra, a seguir estudiando, seguir Amén. auscultando. Son tantas cosas que eh, termina uno como decía Sí, Sócrates, sí. solo sé que nada sé. Sí, La sí, verdad eso que me pasa igual, se igual, no siente uno puede. ignorante cuando, y tanto uno lee las escrituras y la verdad que, pero bueno, estamos en ese pacto donde esa palabra se hace rema en nosotros y es bien maravilloso, entonces tenemos que agarrar ese momento, ese tiempo donde Dios nos habla, así como nos habló esta mañana Amén, y seguir profundizando, porque la verdad que muy bonito y nos anima amén, a estudiar más. Bueno, vamos a abrir los micrófonos, los que quieran compartir, los que quieran añadir algo antes de despedirnos. amén. Agradezco el tiempo y la paciencia de todos, hermanos, por haber permitido que hable un No, al poco más de contrario. la cuenta. No, Eh, no, para nada, pastor. Ha sido muy bonito compartir porque este mensaje lo tengo adentro de mí y hay varias partes que no he podido llegar por el tiempo, pero ahí están, hay que tocarlas. Hay que tocar Deuteronomio capítulo 5 y el 6. Mm, Y ahí en el Deuteronomio capítulo 6 hay una clave también porque dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y eso es lo que los fariseos no hacían, porque amaban a Jehová de boquita para afuera. de boca para afuera, sí. Entonces no había pues el corazón que Dios sí demandaba. Entonces ahí viene lo que no es de fe, porque cuando no es del corazón, no es de fe, tiene que ser del corazón. Y ahí estaban los fariseos equivocados. O sea, en otras palabras, los fariseos amaban a Dios por fuera, no lo amaban de todo corazón. Fíjese que cuando usted leyó Deuteronomios 4:10, se me vino como una película. Qué lindo, Se es me una vino como una revelación. película porque es que dijiste tantas cosas, mencionaste tantas cosas. Por ejemplo, que yo la había escuchado de que el Antiguo Testamento
es el Nuevo Testamento oculto. Amén. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y efectivamente, cuando en la palabra dice aquí Deuteronomios 4:10, se me vino así como una película. Bueno, yo no sé si vamos a sacar un tiempecito para compartirle así rápidamente, pero no me quiero como desviar, pero es lo mismo, es como una confirmación. Entonces se me vino como una película, así brevemente voy a compartirles. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Espérate que no fue, ¿dónde fue? No, era 10, espérate a ver. ¿Las 10 palabras? No, cuando le ven la espalda. Ya. Era. Está en Éxodo 20. Usted lo estaba leyendo de acá. Ya. Que se fue. Lo había escrito acá. Cuando el pueblo ve, ¿dónde está? El día que se estima. Bueno, cuando se le aparece Jehová en fuego, usted lo dijo así, de pronto Ya, sí, está en... eso y que lo alcanzaron a ver, no lo vieron, Sí. pero le vieron la espalda. Sí. Ese fue en Éxodos. No, es de Deuteronomio cuando habla que no escuchaste su voz, pero no viste ninguna imagen, ¿no? Pero sí, ¿dónde es que está esa? No se lo había notado acá y pensé que era el 10. Bueno, lo que se me viene es que ellos no vieron a Dios, vieron pues la espalda. Eso le pasó también a Elías, ¿no? Sí. Ven la espalda, pero cuando Jesús dice que los nacidos de mujer, y ahí viene la palabra revelada del Antiguo Testamento, en los nacidos de mujer no ha habido ninguno como Juan el Bautista, pero que nosotros en el reino de los cielos, en nuestro nuevo pacto somos, o sea, él es pequeño con las cosas que Dios nos está revelando, con el Antiguo Testamento revelado en el Nuevo. Entonces, amén. ¿qué pasa ahí? Que cuando el Señor dice, claro, ¿cómo no vamos a estar en un nuevo pacto si lo estamos viendo? Cuando él estaba hablándole a ellos, estaban viendo al mismo Dios. En el Antiguo Testamento alcanzaron a ver allá, brevemente, la espalda de él y se les desapareció. Claro. Pero están teniendo a Jesús, que es el mismo Dios en persona. Claro. La imagen visible del Dios invisible. Amén. Me vino esa película ahí, pero poderoso, y gracias, Señor, gracias, Pastor, por Qué darnos esa. lindura, qué belleza, ¿no? Entender que sus palabras han sido puestas en nuestro corazón y son palabras que podemos guardar, o sea, porque mucha gente se ha dicho que no podemos guardar los 10 mandamientos y eso es falso. ¿Acaso ayer ha matado usted? ¿Acaso he matado yo? ¿He mentido? ¿Hemos ido contra la constitución de Dios? No, sí podemos vivir de acuerdo a la palabra por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Para eso puso sus leyes en nuestro corazón. Así es. Bueno, Pastor Kiki, ¿iba a comentar algo? Que lo interrumpo. Sí, saludarlo al pastor Manuel, agradecerle, felicitarlo también por su aniversario. Gracias. Ahí con la pastora Sofía. Así como dice Augusto, le extrañábamos ver a la pastora Sofía, Sí, porque está el pastor es bien. un hombre que siempre está Hubiera dicho para ministrando al estar, lado porque de siempre su predicamos esposa. juntos. Sí. Claro, siempre están juntos compartiendo y complementándose. Sí. Muy bien, pastor. Así con Augusto también comentábamos sobre el tema de la fe. Sí. Y decíamos pues que el tema da para mucho. Y ahora que lo hemos escuchado, vemos que solamente con la participación suya, vemos que ha quedado corto. ¿Cuántos más de todo el grupo hay pastores, hermanos que tienen tanto que comentarnos con relación a la fe? Porque la fe es algo muy importante y vital en nuestras vidas.
¿no? Al Aleluya. Señor le encanta. Y me gustó mucho el que dice que para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso queda reducido a lo Muy que da. bello. Muy bello. Muy hermosa esa palabra. Sí. Lo he anotado ahí, cuántas veces la hemos leído, pero hoy día Sí. la hemos recibido con Y mucho beneplácito Hechos para que el 17, Señor 28 también es bien parecido. tenga. Hechos 17, 28 dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén, sí, claro. Eso Claro, es claro. tremenda, es una cosa difícil de entender porque es tan grande. El hermano Cardona comentó de que en su oración, que una palabra puede transformar nuestras vidas, ¿no? Y cuando Amén. leí esta palabra, y ahora en Hechos 17, 18, es algo muy 17, bonito. 28. 17, 28. Que puede cambiar nuestro panorama y ampliar nuestra visión en las cosas, lo que Sí. Dios quiere hablar. Pastor, que muchas bendiciones, gracias. Ahí con Augusto siempre nos acordamos de ti cada vez que Gracias, conversamos. hermano Quique. Y Pastor. también nos acordamos de los tiempos de las aulas ahí, de la Sí, enseñanza. fueron buenos tiempos. Sí, Fue un momento de pastor. avivamiento, en realidad. Fue un mover de Dios, porque estábamos a punto de un cambio. Sí, fue un momento donde se juntaron muchas cosas para poder tener esa escuela tan bella que fue. A mí me bendijo mucho. Sí, sí. Todo, pastor. Que Dios los bendiga, que sigan Amén. disfrutando de su aniversario con la pastora Amén, Sofía. gracias. Bendiciones. Amén, amén. Gracias. La voy a saludar a la pastora de parte de ustedes. Bueno, ¿alguien más? Pastora Carmen. Pastora Carmencita, ¿cómo está? ¿Cómo Mi está? querido pastor Manuel, disculpen Hola. que recién entré, acabo de llegar a la casa, escribí en el chat que desde temprano estoy en el hospital con mi esposo. Oh, Tuve un amanecer un poco difícil, Dios pero mío. gracias a Dios ya están controlando. Así que les doy gracias a Dios, de verdad. Estuve escuchando, pero por parte me da pena que siempre tengo un cuaderno a la mano, pero no estaba en el hospital, pero he tratado de escuchar lo máximo hasta, bueno, lo que podía. Y de verdad que gracias, pastor. Quiero saludarlos primero por su aniversario. Gracias. Dios la bendiga, Nosotros hermana tenemos una Carmencita. amistad con Sofía de más de 30 sí, años. qué lindo. Es una amistad hermosa y Qué de bello, verdad que yo me gracias. alegro tanto de que ustedes sigan adelante en la brecha, en un Pues, matrimonio hermana Carmen, precioso, Dios te ¿no? bendiga. Un abrazo fuerte a Sofía Te voy a y gracias ahora, a le va a usted encantar también. escuchar tus palabras. Sí, gracias a usted, de verdad que, como decía Augusto, solo sé que nada sé. Escuchamos Igual digo que yo. siempre Igual hay cosas nuevas hay que tanto por aprender. aprender. Dios es tan inmensa en su palabra que Sí. tenemos que todo el tiempo aprendemos, Sí. ¿no? Y lo importante es saber de que somos linaje suyo, ¿no? Amén. Linaje escogido. Así Amén. que somos la nueva Israel, eso es lo que estaba Amén. entendiendo bastante, ¿no? Y qué maravilloso saber de que realmente solamente es por fe que agradamos a Dios, ¿no? Amén. Agradamos a nuestro Padre Celestial. Amén, hermana Y Carmencita. le damos gracias por su tiempo, ¿no? Por Gracias a enseñarnos. usted también Usted es por un haberme maestro, permitido como si compartir tenemos una que, palabra tan bella. para escuchar al maestro tenemos que tener un cuaderno para apuntar Sí, todas las, sí, sí. ¿no? Y no he podido, pero yo creo que lo van a volver a pasar de repente y ahí Sí. vamos a tener tiempo de escribir, de saber, ¿no? Y apuntar todas las maravillas El que hermano Dios habla Augusto en su dice que va a palabra. poner el enlace ahí también. Yo también me gustaría bajarlo porque ha sido bueno también. Sí. Para poder Así que ponerlo muchas... también en el enlace, me bajo el video y pongo ahí en el canal. No tenemos el canal en YouTube de ok. Manuel Azarte Laos. Excelente. Muchísimas gracias, Pastor Un Manuel. abrazo Que Dios para me su siga esposo. ¿Cómo está? bendiciendo. ¿Está bien su esposo? Lo que pasa que en mi casa, bueno, en la familia, varios han estado con COVID, ¿no? Ya. Cayó mi mami, cayó Carlos, mi hijo.
mi nuera y mi esposo ha estado con un proceso también le dio como una fuerte gripe, Sí. tos, Nos ha en dado la a todos. mañana. ¿Ah? Nos ha dado a todos. COVID. Me ha dado a mí, le ha dado al pastor aquí que Zúñiga. Parece que También. la Sí. H5N1, parece que es la aviar. Sí, lo que pasa es que en la mañanita, en la madrugada, como mi esposo ha estado sonándose en la nariz, tuvo como hemorragia del oído. Ya, muy fuerte. Entonces nos asustamos y lo llevé tempranito al hospital, porque ya es otra cosa, pues yo puedo decir, bueno, la gripe, la tos, ¿no? Pero algo diferente, ¿no? Claro. Sí, entonces ya lo están controlando y le van a hacer otros exámenes, ¿no? Amén, vamos Aparte. a orar por él. Gracias, pastor. Gracias a todo el grupo. Yo sé que son un grupo que nos ponemos de acuerdo para orar y que la gracia de Dios siempre esté con mi esposo, con mi familia, que todos salgan bien. Gracias por sus oraciones. Amén, hermana Carmencita. Pastor Lazarte, entonces, ¿por qué no, a no ser que alguien quiera comentar algo más? O si no, ¿por qué no nos despiden oración y oramos por el general Alfonso? ¿Cómo se llama el general? Alfonso Garragorri. Alfonso. Demos gracias al Señor y oremos por nuestro hermano Alfonso entonces. Señor Dios, te damos gracias. Ponemos delante de ti la vida de nuestra hermana Carmen, su esposo, el general Garragorri, Alfonso Garragorri. Señor, te pedimos para que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, venga sobre su cuerpo ahora, en la zona del oído, Señor, y le restaure todas sus células, todo su tejido, todo su cuerpo. Venga tu poder, oh Padre Dios. Invocamos el nombre de Yeshua, de Jesús sobre tu Hijo, Alfonso Garragorri. Ahora, Señor, extiende tu gracia misericordiosa a tus vasos de misericordia, Señor, vasos de tu bondad. Gracias. Somos tu pueblo, Señor. Recibimos tu mano de sanidad para la vida de nuestro hermano Alfonso Garragorri en el nombre de Jesús. También te damos gracias por esta reunión, haber participado, alegrarnos, Señor, de esta iniciativa del grupo Orar Sin Cesar y todas las personas que con fidelidad atienden a las reuniones y son conscientes de la importancia de orar unos por otros como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como una sola nación, como un solo cuerpo de Cristo, que somos la Israel de Dios, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén. Amén, gracias. Muchísimas gracias. Nos hablamos más tardecito, pastor, para Sí. saludar a su esposa. Bueno, un fuerte abrazo para todos, que tengan un lindo fin de semana. Muchas Ya, gracias. hermano, Dios lo bendiga. Gracias, Agustito, gracias, Quique. Bendiciones para Dios todos. lo bendiga. Que Felicidades. se recupere Alfonsito. Vamos a estar orando. Gracias, Bendiciones. Quiquito. Gracias. Bendiciones, Chao, pastor. que esté muy bien. Bendiciones para todos. A gusto. Amén. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Bendiciones para todo el grupo.